Atlanta es una ciudad que respira historia. Entre sus colinas y avenidas modernas aún permanecen los ecos de un pasado que moldeó su identidad desde el siglo XIX. En el corazón de esa memoria se encuentra el cementerio histórico de Oakland, un lugar que no solo guarda los restos de quienes edificaron la ciudad, sino también las huellas de las comunidades que hicieron posible su crecimiento. A través de este reportaje recorreremos ese espacio sagrado y silencioso que, más allá de sus lápidas, conserva la historia de familias pioneras como los Elsa, los Haas, cuyas contribuciones moldearon la vida económica, social y cultural del sur de los Estados Unidos. Shalom, queridos amigos, me encuentro en uno de los espacios más antiguos y representativos de aquí de la ciudad de Atlanta, Georgia, y es el cementerio de Oakland, uno de los cementerios más antiguos de aquí de la ciudad. Este espacio tiene 48 acres de tierra, en lo que reposan también 70,000 personas, de las cuales se encuentran empresarios, políticos, artistas y familias fundadoras que ayudaron precisamente en el desarrollo tanto económico y social de aquí del suelo sureño de Atlanta, Georgia. Aquí descansan las huellas de una ciudad que surgió de las ruinas de la guerra civil y que aprendió a reconstruirse una y otra vez. Sus monumentos de mármol y granito no solo evocan la muerte, sino también la voluntad de permanencia, el deseo de recordar y de dejar un legado. En ellos se observa el ideal victoriano del siglo XIX que concebía el cementerio como un jardín moral, un espacio donde la naturaleza y la memoria se encontraban para enseñar el valor del tiempo y la fragilidad de la vida. Es interesante porque en el año 1860 la Sociedad Hebrea Benevolente Judía, que venía siendo una institución creada por judíos alemanes, adquirieron este terreno precisamente para darle sepultura digna según la tradición hebrea, como demanda la tradición hebrea. Ellos adquirieron este terreno para darle sepultura a sus muertos. Esta institución fue una de las primeras instituciones judías registradas precisamente aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Cabe mencionar que esta institución, la Sociedad Hebrea Benevolente Judía, antecede a la sinagoga de Temple, que fue creada en el año 1867. Precisamente se instituyó como una comunidad para seguir manteniendo el legado judío aquí en la ciudad de Atlanta. Los fundadores tanto de la Sociedad Benevolente Hebrea como la sinagoga de Temple fueron estos judíos que procedían precisamente de Europa. Eran judíos alemanes que se asentaron, digamos que fueron uno de los primeros pioneros en asentarse aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Cabe mencionar que Atlanta, Georgia, no tenía mucha comunidad judía. Con el pasar del tiempo fueron llegando muchísimas más poblaciones, se asentaron aquí, que venían inmigrando de Europa del Este, en fin, de muchos lugares de Europa. Los primeros colonos fueron precisamente aquellos que no solamente fundaron negocios, sino que le dieron vida a la economía de aquí de Atlanta. Ahorita les voy a contar un poquito de cómo era la ciudad de Atlanta aquí en este lugar y la importancia de los judíos que aportaron en la economía de aquí de este lugar. Muchos de ellos están enterrados precisamente en este cementerio que se adquirió con esos fines de que ellos tuvieran un lugar digno donde ellos pudieran ser sepultados. Hay algo interesante, me gustaría que vieran esto acá. Bueno, no puedo pasar por encima de las lápidas, pero aquí, como ustedes pueden ver, esto es algo muy judío. Si ustedes se dan cuenta, en este cementerio, a diferencia de otros cementerios comunes, te vas a encontrar de que muchas veces se ponen flores. Bueno, en un cementerio judío no te vas a encontrar flores. ¿Por qué? Porque hay una tradición precisamente que dice de que cuando un ser fallece, es importante que en la lápida se le pongan piedras. Miren aquí. Aquí te vas a encontrar una piedra
Parece que algún familiar o alguien conocido de esta persona que falleció, de nombre, déjame ver aquí el nombre, casi ni se ve. Creo que era la madre, aquí se encuentra una señora, Pollock, de nombre Pollock, o apellido Pollock, le puso una piedrita aquí. Ahora, ¿por qué la piedra? ¿Por qué dentro de los cementerios judíos en las lápidas se pone piedra? Bueno, las piedras simbolizan la permanencia, ¿no? Es como mantener ese legado, ¿no? Ese recuerdo permanente del fallecido. Con lo cual las flores se marchitan muy rápidos y bueno, por eso existe la tradición de que se le pone piedra al difunto en representación de permanencia, ¿no? De que siempre se va a mantener el legado vivo de esa persona. Esta sección que ven acá atrás a mis espaldas se encuentran enterrados miembros que asistieron a la comunidad Abad Ashin, que fue una de las comunidades más antiguas, ¿no? Aquí en Atlanta, Georgia. Es interesante porque esta sinagoga básicamente es una de las primeras, ¿no? De esta área aquí en establecerse. Y bueno, aquí se encuentran miembros, ¿no? Que asistieron a esta sinagoga. Cabe señalar que estos judíos venían precisamente de Europa del Este, específicamente venían de Alemania y Rusia. Y bueno, muchos de ellos y descendientes a la vez de ellos se encuentran en esta área enterrados. Entre los pioneros que fundaron no solamente la Asociación Benéfica Hebrea, esta institución que recién les hablaba, que fue una institución creada para ayudar a la comunidad judía más desvalida o a los miembros de la comunidad que tenían menos adquisición económica, eran personas, por llamarle de algún modo, pobres, que no tenían recursos económicos. Esta institución fue creada por Jacob Haas y David Mayer, que fueron uno de los prácticamente fundadores, no solamente de esta organización, que los fines que tenían era poder ayudar a los judíos más necesitados de aquí, de la comunidad. Bueno, ellos también fundaron la sinagoga de Temple y es interesante porque acá se encuentran descendientes de la familia Haas enterrados en este lugar. Esta sección de acá vamos a poder ver que se encuentran miembros de la familia Haas, que Jacob Haas contribuyó enormemente en la economía de aquí, de Atlanta, Georgia. Aquí en esta sección se encuentran familiares, ¿no? Descendientes. Allá vemos Jacob Haas. En toda esta sección de acá, hicieron sepultura acá a los descendientes de Jacob. Fue un empresario filántropo de origen alemán que se asentó aquí, fue uno de los principalmente colonos que se establecieron aquí en el suelo sureño de Atlanta. Me gustaría añadir también a este relato histórico que, bueno, a medida que la población judía creció y se diversificó aquí en Atlanta, se establecieron otras áreas dentro de aquí de este cementerio y ya para el año 1878 se fundó la sección conocida como Jewish Hill, la Jewish Hill, y la otra que se estableció en el año 1892 como la Jewish Flat, que son dos secciones que se encuentran justamente acá, que bueno, también estas secciones coincidieron con la llegada de nuevas familias que llegaron aquí al sur de los Estados Unidos, aquí a Atlanta, Georgia. Estas familias eran procedientes de Europa Central y del Este que se establecieron aquí. Estas ampliaciones acá, bueno, una de las cosas es que refleja precisamente el tránsito histórico, ¿no? De la comunidad judía, que inicialmente eran reformistas, pero
luego se expandió hacia una presencia un poco ya más plural, donde coexistían, bueno, judíos de distintas tradiciones y procedencias. Aquí vamos a encontrar judíos reformistas. Yo las comunidades que yo he visitado aquí en Atlanta, Georgia, también como parte de mi investigación que estoy llevando a cabo sobre los primeros colonos judíos en establecerse aquí en Atlanta, Georgia, una de las cosas que he podido ver, bueno, que el asentamiento mayor vienen de judíos de Alemania, Rusia, se encuentran también acá, y precisamente aquí en este cementerio se les dio sepultura a muchos de esos descendientes de estos colonos, ¿no?, que venían de Europa. En este sector, mis queridos amigos, también tengo que añadir que, bueno, descansan algunas de las familias más relevantes de aquí, de la historia empresarial y filantrópica de aquí, de Atlanta, Georgia. Bueno, entre ellos se encuentran Jacob Elsa, que fue uno de los fundadores de la Fulton Back and Cotton Mill Company. Este hombre fue una de las figuras claves en el desarrollo de aquí, de la economía, ¿no?, aquí en Atlanta, Georgia. Justamente es interesante porque él ayudó a la economía de aquí, de esta ciudad de Atlanta. Y es interesante porque aquí es donde este hombre también se encuentra enterrado. Y bueno, aportó mucho valor, no solamente con sus ayudas que brindaba a la comunidad, sino también en crear empleos para otros, aportando así a la economía de esta ciudad de Atlanta. Arquitectónicamente aquí, bueno, esta sección judía que está aquí en el cementerio de Oakland, como ustedes pueden ver, bueno, conserva características propias de la estética funeraria del siglo XIX. Ustedes pueden ver cómo están las lápidas. Hay unas que se encuentran en verticales. Bueno, aquí vamos a ir recorriendo, ¿no?, para que puedan ver muchas de las lápidas verticales de mármol que vamos a poder ver aquí. Vas a ver cómo hay inscripciones, ¿no?, en hebreo y en inglés, además. También con el símbolo caracteriza, ¿no?, a cualquier lápida judía, ¿no?, que viene con la estrella de David. Aquí lo ven, el Megán David. Estos elementos también expresan la fusión entre la tradición bíblica, ¿no?, y el lenguaje artístico victoriano que se puede apreciar en estas lápidas, ¿no? Como parte de mi investigación que he estado realizando, he podido encontrar judíos que eran masones, y precisamente aquí atrás a mis espaldas, bueno, la persona que está enterrada acá era un judío masón. Aquí está el símbolo que lo representa. Más allá de su valor artístico, bueno, esta área que ustedes pueden apreciar constituye una fuente primaria para la investigación histórica, para aquellos que nos dedicamos a la investigación histórica, sobre todo, ¿no?, de la comunidad judía aquí en Atlanta, Georgia. Bueno, podemos recopilar fechas, epitafios y sobre todo genealogías, ¿no?, que aquí se conservan, que permite reconstruir precisamente la historia de los judíos establecidos aquí en Atlanta, Georgia, a mediados del siglo XIX. Bueno, muchas de ellas, tengo que acotar que ellos participaron en la reconstrucción no solamente de la ciudad después de la destrucción por la guerra civil que hubo aquí, sino también que aportaron a la economía. En fin, ayudaron muchísimo. Bueno, mis queridos amigos, mientras vamos saliendo de aquí del cementerio, de esta sección judía, me gustaría contarles un poquito de la historia de aquí de Atlanta, que es súper interesante. Como parte de mi investigación sobre los judíos aquí en Atlanta, me he tenido que empapar bastante de aquí de la ciudad. Me gustaría comenzar diciendo que, bueno, una de las cosas que dio vida aquí a la ciudad de Atlanta en el área del comercio fue el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril fue una de las razones de ser de aquí de Atlanta.
fue el eje alrededor del cual surgió toda su economía, su urbanización y de hecho la misma existencia de Atlanta, porque cabe mencionar que este nombre no era el nombre inicial que tenía, este nombre se le atribuyó luego, en la década del año 1830, el estado de Georgia comenzó, digamos que a planificar una red ferroviaria que conectaba justamente los espacios agrícolas con los puertos de aquí de Atlanta, que cabe mencionar que conectaba Savannah, porque Savannah era uno de los puntos donde conectaba, ¿no?, toda esta red del comercio. No había mucho flujo en cuanto a la economía aquí en Atlanta. De hecho, lo que le da vida precisamente a la economía aquí en Atlanta fue cuando comenzaron a crearse puntos nuevos de esta vía ferroviarias que se establecieron aquí en la ciudad de Atlanta, porque ante esta fecha que le he estado hablando de 1830, los caminos eran muy precarios, precisamente porque había muchos ríos acá en esta región y esto impedía de que el comercio llegara aquí a la ciudad. Ya para el año 1836, bueno, la legislatura de aquí de Georgia utilizó precisamente la construcción del Western en Atlantic, que fueron, esto así se llamó, ¿no?, una línea estatal que debía de conectar precisamente el río de Chattanooga y bueno, y esto enlazaba con otras rutas hacia el norte y el oeste. El sitio donde se colocó el punto final del ferrocarril, bueno, fue lo que prácticamente dio origen al asentamiento llamado Terminus, así se le llamó, ¿no? Que bueno, este punto atrajo muchísimo a comerciantes, ingenieros, obreros, hoteleros y también transportistas. Entre esos primeros comerciantes se encontraban Jacob Haas y Henry Levy, que eran de origen judío, quienes ellos abrieron una tienda en el año 1845 para sustituir precisamente lo que es toda esta parte del ferrocarril, ¿no? Para sustituir a los trabajadores del ferrocarril y, bueno, ofrecerle empleo en su tienda. Sin ellos, prácticamente esta tienda, digamos, nunca hubiese existido. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que les haya gustado precisamente la sección judía que les mostré que se encuentra aquí en el cementerio de Oakland. Bueno, los invito a cada uno de ustedes a seguir el canal, a darle me gusta a este vídeo si les gustó y bueno, a seguir el canal para luego que puedan ver otros vídeos de estas características. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.